En tus manos encomiendo mi espíritu. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de estar ante ustedes. La primera palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Haciendo recordatorio, el día de ayer celebramos la Santa Cena y la lectura bíblica se encuentra en Mateo 26:30. El versículo 30 termina diciendo que luego de haber cantado el himno se retiraron al monte de los olivos. Ahí precisamente suceden grandes cosas que ya sabemos. Cristo se puso a orar, les dijo a los apóstoles que orasen y no lo hicieron, se durmieron. Después vino Judas Iscariote entregándolo a Cristo, a su maestro, con un beso. Cristo le responde: entregas a tu maestro con un beso, ¿verdad? Y le dice amigo. Eso lo dijo ayer nuestro hermano en su sermón. Después de allí fue llevado al sumo sacerdote y luego del sumo sacerdote a Pilatos. Luego Pilatos lo mandó a Herodes, porque esa ocasión estaba de visita en Jerusalén. Herodes no lo aceptó y lo devolvió a Pilatos. Allí, en ese lapso de tiempo, sufrió latigazos. Ya en el camino hacia el Calvario, soportó la cruz, cargó la cruz. Llegó el momento en que no pudo cargar la cruz. Tan lastimado estaba así el cuerpo de Cristo, fatigado, castigado brutalmente. Entonces fue necesario que alguien le ayudara, Simón de Cirene. En el camino de la Vía Dolorosa, como se le llama, se fijan mujeres que lloran por él. Lucas 23:28 al 31. Pero Jesús, viendo a esas mujeres, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Pero viene una frase interesante que tal vez lo había leído, pero no la había comprendido o no le podía atención. Cristo les dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y ahí cada uno de nosotros tenemos que buscar el significado de esas palabras que dijo Cristo a las mujeres. Llegan a la cúspide del monte Gólgota, clavan a Cristo en la cruz y lo levantan. Aquí se cumplió lo que dice Juan capítulo 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Y aquí recordemos a Pedro. Pedro le estorbó a Cristo ir a Jerusalén. Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números capítulo 21, versículo 9. Así dice en Números. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, era sanado y vivía. Y aquí hay que observar que actualmente, para no morir envenenado por el pecado, hay que mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque cargamos el pecado original. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre así sus vestidos, echando suertes. Eso también se encuentra en el Salmo mesiánico capítulo 22,
versículo 18. Meditemos los tiempos que usa el escritor sagrado en segunda de Crónicas 7:14, muy conocido por nosotros. Los tiempos gramaticales. Si se humillare mi pueblo, sobre mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un tiempo futuro que expresa incertidumbre. ¿Y qué pasó? Ese pueblo duro de cerviz nunca se arrepintieron, nunca se apartaron, nunca oraron, no entendieron. ¿Y qué les pasó? Y al reino del norte, Israel fue conquistado y llevado a Siria. Luego también el reino del sur, Judá. También vinieron los babilonios, los conquistaron y fueron llevados a Babilonia. Porque fue eso, por desobediencia, lo que dejó, las condiciones que puso Dios al pueblo, no lo hicieron. Por eso Él puso esos verbos en futuro subjetivo, que muestra incertidumbre. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que en las Navidades nos acordamos de él, el profeta Miqueas. Era conocido por el pueblo de Israel, pueblo hebreo, por sus escritos. Pero lo más interesante fue que Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías. No precisamente en el mismo año, pero en el siglo sí. Es el que dijo: oh Belén Efrata. Miqueas, el que dio el lugar donde iba a nacer el Salvador. Miqueas, al igual que Isaías, igual que todos los profetas, su tiempo fue terrible, que el pueblo estaba corrompido, no entendía, era desobediente, duro de servicio. Pero él escribió Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya crucificado Cristo, comienza a hablar. Este es el principio de lo último que tenía que decirle a la humanidad. Pero primeramente se dirige al Padre con una petición. No pensó en su persona o en su dolor. Ya no le pidió que pasara aquella copa. Intercede a favor de los que son hijos del Padre. Pide a su Padre que los perdone. Y acordándonos del apóstol Pablo, nosotros somos bien privilegiados y bendecidos por Dios. Efesios 1, 4, 6. Según nos escogió en ese Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, sin mancha, delante de Él,
en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de aquel que estaba colgado, Jesucristo, antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos al amado. Somos bien bendecidos, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que Cristo presentó a su Padre? De que aquella gran cantidad de gente no sabían lo que hacían. Cristo se dirige al Padre con una razón muy fuerte, que es absolutamente verdad, ya que aquellas mentes de aquella muchedumbre no alcanzaron el debido entendimiento, la madurez y la comprensión de las Santas Escrituras. En la actualidad, ¿cómo está la gente? ¿Sabe o no sabe? Nosotros sabemos o no damos a conocer. O tenemos un tesoro o no lo damos a conocer, o entregamos también parte del tesoro. Pero Pablo dijo una verdad. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Llevemos el Evangelio de Cristo diciendo que somos perdonados en Cristo, porque así lo pidió al Padre en la cruz. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Que nuestra predicación a las personas que no conocen el plan de salvación sea ese, que Cristo constantemente intercede por nosotros, perdonándonos pecados. Dios lo bendiga. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.